Hola a todos, bienvenidos a Crochet Tiempo Arte. Yo soy Graciela y en esta ocasión les vengo a compartir cómo realizar estos hermosos y fáciles corazones tejidos a crochet. Para tejer ahora este corazón lo voy a realizar con lana acrílica. Estos corazones también están realizados con lana acrílica. He utilizado diferentes ganchillos. Desde el 4 milímetros utilicé 4,5 y 5. Por eso van a ver que algunos de los corazones son un poquito más grandes que el otro. También están tejidos, como ya les dije, con lana acrílica, que también se llama cashmere. Y ahora también voy a utilizar lana acrílica. Lo que sí, voy a estar utilizando un ganchillo de 4 milímetros. Vamos a necesitar también tijeras y aguja lanera. Pueden realizarlo con cualquiera de los hilados que a ustedes más les guste y que estén acostumbrados a utilizar. ¿Qué les parece si comenzamos a tejerlos? Para comenzar a realizar este corazón, vamos a formar primero un punto con el hilo. Luego vamos a realizar 3 cadenas. Con esas 3 cadenas vamos a hacer un arito. Si quieren pueden hacer un nudo deslizado o un anillo mágico, ¿sí? Vamos ahora a unir la última cadena con la primera con un punto raso deslizado. Bien. Ahora levantamos 3 cadenas de altura que serían nuestra primer vareta. Y dentro de este arito vamos a comenzar a tejer. Vamos a tomar lazada y hacemos otra vareta. Tomamos lazada, nos metemos dentro del arito y hacemos otra vareta. Hacemos 2 cadenas de separación y lo que vamos a hacer ahora son 4 grupos de 3 varetas separadas por 2 cadenas. Entonces en total vamos a tener esos 4 grupitos y van a formar un cuadradito, que es el centro de nuestro corazón. Sería el granny clásico, ¿sí? Así que ya completamos la segunda esquina. Ahora vamos con la tercera, 3 varetas o 3 puntos altos, como los quieran llamar o como lo llaman en su país. Vamos 3 y vamos a hacer el cuarto grupito para cerrar esta vuelta. Hemos finalizado este cuadradito. No vamos a cerrar aquí con 2 cadenas, vamos a cerrar con una vareta. Vamos a tomar lazada, nos vamos a ir a la tercera cadena, vamos a hacer un punto deslizado, ¿sí? Paso por aquí, perdón, punto deslizado no, vamos a pasar el punto por ahí, vamos a cerrar la vareta, disculpen. ¿Por qué hacemos esto? Para que nosotros quedemos en la esquina y podamos comenzar la vuelta número 2. Levantamos 3 cadenas y ya comenzamos haciendo una esquina. En esta segunda vuelta la esquina comienza con 3 cadenas, que sería la primera vareta, y otra vareta más, que serían 2 varetas. 2 cadenas nuevamente y vamos a hacer en este mismo espacio 2 varetas más. Ahora lo que vamos a hacer es tejer punto por punto. Entonces en estos 3 puntos que hicimos vamos a tejer 3 varetas. Un punto en cada punto. Una, dos y 3. Ahora nos encontramos con la esquina. Volvemos a hacer 2 varetas, 2 cadenas de separación y volvemos a hacer 2 varetas más o 2 puntos altos en esta esquina. Cuando llegamos aquí, volvemos a hacer lo mismo, una vareta por cada punto que nos encontramos, o sea, serían 3 varetas. Y aquí volvemos a hacer la esquina nuevamente. 2 varetas. Este nudito luego lo voy a pasar para atrás. No se preocupen. Ahí estamos. 2 cadenas. Y vamos a hacer 2 varetas más en este mismo lugar.
Y esto es lo que vamos a hacer a lo largo de toda esta segunda vuelta. Una vez que hemos completado la segunda vuelta, lo que vamos a hacer, están las 3 cadenas de altura. Bueno, nosotros vamos a pasar al punto siguiente y vamos a hacer un punto deslizado, ¿sí? Y levantamos una cadena de altura. Ahora vamos a empezar a formar el corazón. Les recomiendo que escondan esta colita de hilo, así no nos molesta. Recién acabo de hacer eso. La escondí con aguja lanera. Bueno, en este momento vamos a estar tejiendo lo que sería las dos montañitas que hace el corazón. Bien, vamos a estar haciendo en este espacio todos los puntos para que formen ese abanico y luego vamos a hacer otro aquí, ¿sí? Entonces, en la esquina levantábamos una cadena de altura aquí cuando cerramos con el punto deslizado y ahora hacemos un punto bajo. Levantamos una cadena y aquí en estos puntos que nosotros acabamos de tejer tejimos 7 puntos en total, ¿sí? Habíamos hecho 2 puntos de la esquina, 3 aquí y 2 de la otra esquina. En total serían 7. Entonces ahora nosotros, para tejer este abanico, ¿dónde vamos a poner los puntos? En el punto central, que sería el punto 1, 2, 3, el cuarto, ¿sí? Porque aquí quedarían 1, 2, 3 y aquí al comienzo 1, 2, 3, ¿sí? En el cuarto punto nosotros vamos a poner los puntos. Tomamos lazada doble, vamos a ir al cuarto punto y vamos a hacer una vareta doble, una cadena de separación, lazamos 2 veces, en ese mismo punto otra vareta doble, una cadena de separación, otra vez otra vareta doble, una cadena de separación, otra vez. ¿Cuántas veces lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer hasta que tengamos un total de 6 varetas dobles con su cadenita de separación. Vamos 1, 2, 3, 4. Vamos con la cadenita de separación, lazo 2 veces, vuelvo al mismo punto, hago otra vareta doble con su cadenita de separación y creo que me falta un puntito. Ahora los vamos a contar. Luego de finalizar los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, volvemos a hacer la cadena de separación. Y aquí terminamos este abanico. Cuando llegamos al medio sería el centro del corazón, ¿sí? Entonces vamos a ponernos aquí y vamos a hacer un punto bajo. Luego de hacer ese punto bajo volvemos a levantar una cadena de altura y ahora haríamos el otro abanico que sería para esta parte del corazón. Entonces, tomo lazada doble e identifico cuál es el punto número 4. 1, 2, 3, 4. En el punto número 4 me voy a posicionar ahí y ahora, una vez que lo he reconocido, ya ahí voy a seguir haciendo todos los puntos. Hago una cadena de separación y sigo haciendo abanicos hasta que completo 6. 2, cadena de separación. 3, cadena de separación, 4 varetas dobles con su cadena de separación, 5 y 6 con su cadenita de separación. Contemos otra vez a ver si está bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Finalizamos aquí con un punto bajo. Entonces, aquí hemos completado esta parte del corazón. ¿Sí? Continuamos. Ahora lo que vamos a hacer es tejer 7 puntos bajos en cada uno de los puntos que tenemos. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Recuerden que aquí nosotros en la unión para cerrar este abanico hicimos en la esquina también un punto bajo. Así que si nosotros contamos desde ese punto bajo serían 8 puntitos, ¿sí? Hasta llegar a la esquina. Cuando llegamos aquí a la esquina vamos a hacer un punto bajo, 2 cadenas
y un punto bajo en el mismo lugar. Ahora lo que vamos a hacer es nuevamente 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A veces son las uniones y quedan los puntos apretados. 7. Y vamos a hacer este de la esquina, que sería el punto bajo de la unión, y serían 8 puntos bajos, ¿sí? Así continuamos. Ahora lo que vamos a hacer es seguir realizando la vuelta que haría todo el marco, así, ¿vieron? Todo el marco lo hacemos con varetas y con algunas variaciones en los puntos donde están los abanicos. Muy bien, aquí nos encontramos con el espacio de una cadena de separación. Tenemos la vareta doble, una cadena de separación, la vareta doble, cadena de separación, vareta doble. Bueno, nosotros vamos a estar tejiendo en este espacio de cadena y en la vareta doble, en el espacio de cadena y en la vareta doble, ¿sí? Bien. Ahora tomo la lazada, me meto y envolviendo esa primer cadena de separación voy a hacer 2 varetas en ese espacio. Cuando me encuentro con la vareta doble, la voy a tejer con una vareta solita. Cuando llego a la cadena de separación, hago 2 varetas. Cuando llego a la vareta doble, hago una vareta sola. Cuando llego a la cadena, hago 2 varetas o 2 puntos altos. Cuando llego a la vareta doble, hago una vareta. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta, tenemos que tenemos que tejer este corazón y tenemos que dejar un espacio, 2 espacios y 3 espacios, ¿sí? Así que vamos a tejer este espacio y esta vareta doble. O sea, vamos a tejer 2 varetas en el espacio de la cadenita de separación y en esa vareta doble tejemos una vareta solita. ¿Vieron? Aquí nos queda un espacio, 2 espacios y 3 espacios sin tejer. Ahora vamos a hacer, en este punto que sigue, vamos a hacer un aumento que sería mixto y vamos a hacer un aumento de 3 puntos, ¿sí? Vamos a tomar lazada y en este espacio vamos a hacer 3 puntos. Primero hacemos 2 varetas, como veníamos haciendo, y le vamos a agregar un puntito más que va a ser una media vareta. Todo dentro de este puntito, 2 varetas, una media vareta. En esta vareta doble vamos a hacer una media vareta. En este espacio vamos a realizar 2 medias varetas. Y en esta vareta vamos a hacer, vareta doble, vamos a hacer un puntito bajo. Aquí estaría una de las mitades del corazón. Ahora vamos a hacer lo mismo del otro lado en espejo. Este espacio primero no lo vamos a tejer, nos vamos a pasar al puntito central, que sería ese punto bajo que hicimos en la vuelta anterior, y vamos a hacer un punto deslizado o un punto raso, pasado, como lo llamen en tu país. Este primer espacio no lo vamos a tejer y nos vamos directamente hacia la vareta doble y vamos a hacer un punto bajo. Vamos al siguiente espacio donde hay una cadenita de separación y hacemos 2 medias varetas. Vamos a tejer sobre la vareta doble y hacemos una media vareta. En este puntito vamos a hacer el aumento triple. Comenzamos con una media vareta y continuamos con 2 varetas. Y ahora, en el siguiente espacio, vamos a hacer una vareta y como hicimos hoy,
un aumento de varetas en el espacio de la cadena. En el siguiente punto vamos a volver a hacer una vareta solita. Donde está la cadenita de separación, otra vez un aumento de varetas. Cuando llegamos a la vareta doble, una vareta en ese mismo espacio. En el espacio, en la cadenita, vamos a hacer 2 varetas. En este espacio, donde está la vareta doble, una vareta. Y ya en este último huequito vamos a hacer 2 varetas. Ahora nosotros lo que vamos a hacer es tejer todos estos puntos con varetas. Vamos a hacer 9 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Cuando llegamos a la esquina nos vamos a encontrar con las 2 cadenitas de separación que habíamos hecho en la vuelta anterior. Y vamos a hacer en este espacio, envolviendo esas 2 cadenitas, 2 varetas, 2 cadenas y en este mismo lugar vamos a hacer 2 varetas más. No quiere tejerse este punto. Muy bien. Y aquí estaría hecha la mitad del corazón. Ahora vamos a continuar. ¿Qué vamos a hacer? 9 varetas. Nuevamente como hicimos en este otro lado. Luego de la esquina empezamos a contar. O 9 puntos altos, ¿sí? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. A ver, espera que voy a mirar a ver si está bien hecho. Sí, hay. En este espacio. Bien, aquí vamos a cortar el hilo. Vamos a sacar hacia arriba. ¿Vieron que queda así como si estuviera escalonado? Y nosotros decimos, ¿cómo va a ser esto? Un corazón, sí. Ahora nosotros vamos a unir esta parte con esta, con la aguja lanera, y van a ver cómo va a quedar el corazón formado. Parece que no, pero sí, va a quedar formado el corazón. Bien. Pasamos el hilo con la aguja lanera. Me parece que pasé un hilo solo. Voy a pasar los dos. Muy bien. Bien. Aquí comenzamos con esos grupos de varetas que habíamos hecho hoy. Bueno, esta primer vareta la vamos a pasar y saltamos a esta. Pasamos la aguja por completo y vamos a pasar luego por el medio de la última vareta que hicimos. Entonces, aquí quedó esa cadenita. Y miren cómo quedó. Luego vamos a acomodar, sí, el corazoncito, pero ahí quedó el corazón bien. Voy a hacer nudito, esconder los hilos y les muestro. Y aquí estaría finalizado este hermoso corazón. Como lo vieron, es muy fácil de tejer. En un ratito les cuento que hacen un montón. Lo pueden utilizar para guirnaldas, para decorar un cumpleaños, para decorar su casa. Pueden decorar un bolso, un suéter, una cartera.
lo que ustedes quieran, cojines, lo que quieran. Y si lo quieren convertir en un granny, lo que pueden hacer es realizar todo un granny y luego este corazón lo cosen, utilizándolo como aplique, lo cosen en ese granny. Entonces ustedes logran tener este corazón convertido en un granny. Espero que les haya gustado. Como vieron, es muy fácil. Si quieren les voy mostrando un poquito todos. Miren lo bonito que está este de color verde manzana. Este de color amarillo, precioso, hermoso. Vieron que van cambiando los tamaños. A mí me encanta cuando los corazones son bien grandotes, preciosos. Este es un color fucsia muy bonito. Este es un color más lila clarito, precioso. Es lanas edificadas, como el fucsia que les mostré. Este es un color precioso también. Es muy hermoso. Y este de color violeta es el que tejí con una aguja de 5 milímetros. Espero que les haya gustado. Les doy muchas gracias de corazón. Gracias por ver los videos, gracias por suscribirse al canal, gracias por sus me gusta, gracias por sus bellos y amables comentarios. Y también, si desean colaborar con el canal, lo pueden hacer con ese botoncito que tiene un corazoncito que dice gracias. Les doy muchas gracias de corazón. Espero que tengan muchos corazones para decorar y llenar de alegría su casa. Gracias. Nos vemos en